Esperábamos. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día 22 de agosto 2025 damos inicio a nuestra sesión número 180 de lectura y estudio de todas las versiones del libro de Urantia. Esta vez vamos a empezar el documento 103 que trata de la realidad de la experiencia religiosa. Como siempre vamos a empezar con una pequeña oración que en esta oportunidad la voy a ofrecer yo. Amado Padre Celestial, amado Jesús, estamos reunidos nuevamente en tu nombre y te damos gracias por un día más a tu servicio. Permítenos ser instrumentos de ti, de tu amor, de tu bondad infinita. Ayúdanos a superar nuestros defectos y debilidades. Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos, aquellos necesitados de tu amor, de tu consuelo, de tu esperanza. Danos, Padre nuestro, las fuerzas necesarias para seguir con nuestra misión de servicio. Que las verdades reveladas en este documento 103 sobre la realidad de nuestra experiencia religiosa nos ayude a acercarnos más a ti, nos ayude a enriquecernos espiritualmente y seguir el camino de perfección que nos has trazado. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a compartir nuestro libro ilustrado, nuestro pequeño documento ilustrado, el 103. Bien, ustedes me dicen si se ve bien, si está llenando correctamente la pantalla. A ver la parte de la letra más chiquita. ¿Se puede leer con facilidad? Un poquito más, hermano. Ok, vamos a ver si lo ampliamos un poquitín más. Está en 200%. ¿Qué Sí, tal más, ahí? ahí está bien. Yo creo que ahí está Sí, bien, si ahí no se va a salir, Sí, ¿no? perfecto. Ok, no vamos, sé, Renato, si le queda cómodo ahí. ok, vamos a hacer una pequeña introducción sobre este documento. Bien, este es el último documento sobre la religión en esta sección del libro. El primero, como recordarán ustedes, fue el documento 85 sobre el origen de la adoración. Luego, en el 86, vimos la evolución temprana de la religión. Después vimos cuatro documentos que tratan del culto a los fantasmas, el chamanismo, el fetichismo, la magia, la expiación, ¿recuerdan? Luego, en el 91, vimos la evolución de la oración y en el 92, la evolución tardía de la religión. A continuación, vinieron tres documentos sobre Maquiventa Melquisedec, continuando con dos documentos sobre la religión hebrea y después el último de Maquiventa, el 98, sus enseñanzas en Occidente. ¿Okay? Desde el documento 99 hemos analizado los problemas sociales de la religión en la experiencia humana, la religión, la naturaleza real de la religión en el documento 101 y los fundamentos de la fe religiosa que hemos estudiado en las dos últimas semanas. ¿Ok? Este documento, el 103, trata de la realidad de la experiencia religiosa. Ujú. Luego de estudiarlo a fondo, entraremos a los conceptos de la Trinidad y los niveles de la realidad, que son temas del prólogo, como recordarán. Después de ellos vendrán cinco documentos increíbles, sumamente importantes sobre los ajustadores del pensamiento. Ok, bien, habiéndonos ubicado en todo este contexto, pasemos a leer eh, la introducción a este documento. Mario, por favor, léenos el primer párrafo. Querido Aurelio, ¿nos recuerdas el orden, por favor, si sos A tan ver, amable? de acuerdo a cómo han ido ingresando, primero entraste tú, después vino Gloria, Mayra, Renato y José Luis hasta ahora. ¿Ok? Bien. A ver, empezamos. Documento 103 del libro Durantia, versión 2021. La realidad de la experiencia religiosa.
Hoy vamos a hablar sobre este documento con todos los hermanos presentes aquí. Todas las reacciones verdaderamente religiosas del hombre están patrocinadas por el ministerio temprano del adjutor de la adoración y censurados por el adjutor de la sabiduría. La primera dotación de supermente del hombre es el encircuitamiento de la personalidad en el Espíritu Santo del espíritu creativo del universo. Mucho antes, mucho antes de los auto-otorgamientos de los hijos divinos y del otorgamiento universal de los ajustadores, los efectos de esta influencia amplían el punto de vista del hombre sobre ética, religión y espiritualidad. Tras los otorgamientos de los hijos del paraíso, el espíritu de la verdad liberado contribuye poderosamente a ampliar la capacidad humana de percibir las verdades religiosas. A medida que la evolución avanza en un mundo habitado, los ajustadores del pensamiento participan cada vez más en el desarrollo de los tipos más altos de visión interior religiosa humana. El ajustador del pensamiento es la ventana cósmica a través de la cual la criatura finita puede vislumbrar por la fe las divinidades y certezas de la deidad ilimitada, el Padre Universal. Gracias. Gracias a ti, Mario. Bien, damos la bienvenida a Oli, que acaba de conectarse. Bienvenida, Oli. Ok, Muchas bien. gracias, buenas noches. Este primer párrafo de la introducción al documento es un poquito largo, ¿no? Bien, pasemos a explicarlo brevemente, ¿no? En la experiencia religiosa humana, la más primitiva, intervienen los espíritus de adoración y de sabiduría. Estos espíritus conectan la personalidad humana con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de nuestra Madre Celestial, el espíritu creativo del universo local de Nevadón. Esos espíritus ayudantes de la mente o mente adjutores, como se les llama en esta traducción, son la primera dotación de supermente que recibimos. ¿Por qué supermente? Porque es una mente que nos separa de la mente animal, ¿okay? Es la mente humana. Nos separan de nuestro origen animal. Gracias a esa dotación de supermente, ampliamos nuestros principios éticos, abrimos las puertas de la espiritualidad y somos capaces de desarrollar una conciencia religiosa. Y esto sucede mucho tiempo antes de la llegada del ajustador del pensamiento, como nos dicen. Y cuando recibimos el ajustador, abrimos la ventana cósmica, usan ese término, a través de la cual la criatura puede vislumbrar con certeza la realidad del Padre Universal. Tras el otorgamiento, después nos dice, de los hijos del paraíso, ¿quiénes son los hijos del paraíso que se otorgan? Principalmente los abonales. También se otorga el Hijo Creador, pero solo en un mundo. Y ese mundo fue Urantia, en este universo, ¿verdad? Pero los hijos que se otorgan son los abonales. Y esos abonales también, cuando se van, dejan el espíritu de la verdad en ese planeta, en ese mundo. Y después de que se otorga el Hijo Creador, todos esos espíritus de verdad que fueron otorgados por los abonales se constituyen en uno solo, ¿no? El espíritu donado por el Hijo Creador, que es el que recibimos nosotros. Muy bien. Después del otorgamiento de los hijos del paraíso, ¿no? Viene el espíritu de la verdad que amplía nuestra capacidad humana de percibir las verdades religiosas. Ojo con esto, para percibir las verdades religiosas.
Por lo tanto, no es un espíritu para conocer la verdad sobre hechos materiales, inclusive sobre hechos científicos, ¿no? No es para cosas mundanas, es para percibir la verdad más alta, ¿no? Las verdades eternas. Bien. Ah, bien, y eso es básicamente lo que nos dice este primer párrafo. Continúa, por favor, Gloria. Yo nada José, más tocayo, te Sí, quiero preguntar una cosa. yo también. sí, Renato, cómo no, adelante. Yo no entiendo muy bien qué es el Espíritu Santo. O sea, a veces creo que es un circuito, a veces no. ¿Nos podías decir qué es precisamente el Espíritu Santo? Con mucho gusto. Voy a tratar de explicarte la idea que tengo yo del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el espíritu de nuestra Madre Celestial, como les dije. Es el espíritu del espíritu materno del universo local, del espíritu creativo, ¿no? De la ministra divina, ¿no? Eh, Ese Espíritu Santo que es una especie de conexión, podríamos llamarlo un circuito, pero yo prefiero, igual que con los espíritus adjutores o ayudantes de la mente, yo prefiero llamar conexiones más que circuitos, porque el circuito me da la impresión de ser eh, algo que va y viene, ¿no? Pero claro, en una conexión también la comunicación entre ambas partes va y viene. Pero digamos, si nos conectamos, estamos en contacto con una parte espiritual que nos va a mantener eh, alimentados o nos va a mantener conectados a una energía superior. ¿No? Yo lo veo así. Entonces, ese Espíritu Santo, que no es el Espíritu Santo de la Trinidad que hemos aprendido cuando pertenecíamos a las iglesias cristianas, viene a ser esa conexión con la mente del espíritu materno del universo, que a su vez es una parte de la mente cósmica, porque ella como hija del espíritu infinito está conectada a la mente cósmica que viene de los espíritus eh, rectores de los superuniversos. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver, esto del Espíritu Santo tiene que ver con esos circuitos de mente o esas mentes que vienen desde el Espíritu Infinito hacia la mente cósmica del superuniverso y de ahí a la mente de los espíritus creativos, o sea, de los espíritus maternos de los universos. Pero entonces no puedes hablar con él. ¿Cómo se conecta con nosotros? Ujú. Bien, ¿cómo se conecta con nosotros? Sí, Cuando Cuando recibimos los espíritus, cuando nuestra mente es capaz de conectarse al espíritu de adoración y sabiduría, ya nos estamos conectando con el Espíritu Santo. ¿Mm? O ok. sea, acá dicen que la primera dotación de supermente nos viene con esos espíritus mente adjutores que conectan nuestra personalidad con el Espíritu Santo, o sea, con la mente de la ministra divina. Y a partir de ahí seguimos creciendo, recibimos más dotación espiritual a través del espíritu de la verdad y después de nuestro ajustador del pensamiento. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la secuencia de cómo vamos espiritualizándonos, cómo vamos alejándonos de nuestro origen animal. Bien. Esto es la introducción para entender cómo es la realidad de nuestra experiencia religiosa, que es lo que trata este documento, ¿no? Por aquí Sí, empieza tocayo, todo. tocayo. Sí, cómo no. En los dos primeros renglones de la introducción
Dice, todas las reacciones verdaderamente religiosas del hombre están patrocinadas por el ministerio temprano del adjutor de la adoración. Ujú, Y mi duda es, y censuradas por el adjutor de la sabiduría. O sea, se está refiriendo a las reacciones verdaderamente religiosas. ¿Cuáles serían algunas de las que censura el adjutor de la sabiduría? ujú. Mediante, esto ya lo habíamos estudiado en documentos anteriores, mediante el espíritu de adoración nosotros podemos tener la capacidad de pensar en un creador, ¿no? Y después la revelación nos dice que el creador es el Padre amoroso del paraíso, ¿no? Es el Padre universal. Y a través del adjutor de sabiduría nos damos cuenta de que tenemos una identidad, de que tenemos una personalidad y podemos reconocer otras personalidades. Y con esa sabiduría también reconocemos al Padre como una persona que nos mira con amor. Entonces, gracias a esos dos espíritus, tenemos la mente humana superior a la de los animales. Ningún animal es capaz de esa conciencia, de esa autoconciencia personal y de también de pensar en un creador. ¿Ok? Y bien, y Ok. estos dos están conectados, están íntimamente relacionados con el Espíritu Santo. O sea, es gracias a esta Madre Divina que nos llegan estos adjutores de la mente y hacen que nuestra mente progrese del estado animal al estado humano, ¿no? De la personalidad. Y nos Gracias. prepare para todo lo que viene después. Nos va a preparar para la venida del ajustador, nos va a preparar para la venida del Espíritu de la verdad. Sí, Oli. Estoy... Confundí un poquito, José. Mira, yo tengo entendido que en Pentecostés es cuando viene ese espíritu que es el mismo del espíritu de la verdad y que en la tierra se ha confundido con el Espíritu Santo. Yo también tengo entendido que es dentro de los espíritus el más cercano que tenemos. Y le dicen de la verdad, o santo para la iglesia católica, como dices tú, pero sería el que nos permite ver el desarrollo de Jesús o las enseñanzas de Jesús dentro de nosotros, la verdad pura, digamos. Creo que como que eso sería lo mismo. El Espíritu de la verdad, el Pentecostés, cuando Él lo entrega, es una Ah, parte que dona Cristo a nosotros, ¿no es cierto? sí, el Yo le Espíritu llamo el espíritu crístico dentro de nosotros, le llamo así, no sé, está pero es bien, lo está mismo, ¿no? muy bien llamado. Es el Espíritu Cristo porque es el Espíritu del Hijo. Es el Espíritu que nos dejó Jesús y que llegó primero a los apóstoles, pero no solamente a los apóstoles en ese día de Pentecostés, sino llegó a toda la humanidad. Sí, Derramó para toda la humanidad, ¿no? claro. Sí. Y, y en los mundos en donde habían habido hijos abonales que habían dejado también un espíritu de la verdad, de ese abonal, eh, a partir de Pentecostés se uniformiza todo eso, se constituyen todos en el espíritu del Hijo Creador, ¿no? El espíritu de la verdad de Miguel de Nevadón o de Jesús. Entonces, ahora, eso lo conocemos, en la Biblia está como el día de Pentecostés los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora sabemos por la revelación que el Espíritu Santo viene a ser el Espíritu de la ministra divina, ¿ok? No es esa palomita, no es ese miembro de la Trinidad, no es el Espíritu infinito, ¿no? Es el Espíritu del Espíritu del Espíritu infinito, podríamos decir, ¿no? Porque primero ese Espíritu infinito digamos, se irradia o se transmite a los espíritus rectores, que son las más altas personalidades del Espíritu Infinito. Y de los espíritus rectores, pasando por los espíritus reflectantes y todo, se llega a, al superuniverso, a la mente cósmica de los ancianos de los días, y de ahí a las ministras o espíritus maternos de los universos, de cada universo local, ¿verdad? Entonces, ese es el Espíritu Santo. No es el Espíritu de la Trinidad, como hemos aprendido en el catecismo católico, digamos, ¿no?
Y así como el Hijo, la segunda persona, el Hijo eterno, no es Jesús, es el Hijo eterno de la Trinidad. Jesús es un Hijo creador, uno de los 700.000. Bien, entonces creo que más o menos estamos más centrados en el tema de los espíritus ayudantes y el Espíritu Santo. Continuamos. Ok. Continúo yo, Sí, Gloria. Gloria. Las tendencias religiosas de las razas humanas son innatas, se manifiestan universalmente y tienen un origen aparentemente natural. Las religiones primitivas son siempre evolutivas en su génesis. A medida que va progresando la experiencia religiosa natural, revelaciones periódicas de la verdad jalonan el lento curso de la evolución planetaria. Sí. Al día de hoy, hay 4 tipos de religión en Urantia. 1. Religión natural o evolutiva. 2. Religión sobrenatural o revelativa. 3. Religión práctica o corriente. Una mezcla de religión natural y sobrenatural en proporciones variables. 4. Religiones filosóficas. Doctrinas teológicas hechas por el hombre o elaboradas filosóficamente y religiones creadas por la razón. Ok, esto es muy interesante. A ver, vamos a explicarlo un poquito. Nos dice el revelador, otro Melquisedec, ¿no?, que teniendo una tendencia innata a la religión, la cual nos hace desarrollar la religión primitiva, ¿no?, esta va evolucionando cada vez a mejores principios éticos y morales, hasta que nos llegan las revelaciones, las cuales van ampliando nuestra percepción espiritual. Entonces, pues, nos dicen que tenemos actualmente 4 tipos de religión. Primero, la religión evolutiva, esta que estamos hablando, la religión natural. Después nos hablan de la revelación o la religión supernatural, ¿ok? Nos viene de arriba. En tercer lugar, tenemos la religión práctica o religión actual, ¿no?, una mezcla variable de las dos anteriores, de la evolutiva y la revelativa, ¿no? Y finalmente, las religiones filosóficas, es decir, doctrinas teológicas o elaboraciones filosóficas puramente humanas, ¿no?, que existen, y las llamadas religiones creadas por la razón. ¿Cuáles creen ustedes, a qué religiones se refieren a esas creadas por la razón? Bueno, hay unas filosofías religiosas como son el deísmo, el panteísmo y el racionalismo, que justo van a mencionar en un párrafo más adelante. El racionalismo. Muy bien, está entrando Octavio Siller. Bien. Hola Octavio, bienvenido. Ok, seguimos entonces con la primera sección del documento, la filosofía de la religión. 1. La filosofía de la religión. La unidad de la experiencia religiosa de un grupo social o racial proviene de la naturaleza idéntica del fragmento de Dios que mora en el interior de cada individuo. Este algo divino que hay en el hombre es lo que origina su interés altruista por el bienestar de otros hombres. Pero dado que la personalidad es única, no hay 2 mortales iguales. No puede haber 2 seres que interpreten por igual los estímulos y las directrices del espíritu de la divinidad que vive dentro de su mente. Un colectivo de mortales puede experimentar unidad espiritual, pero nunca uniformidad filosófica. Esta diversidad de interpretación del pensamiento religioso y de la experiencia religiosa queda ilustrada en el hecho de que los teólogos y filósofos del siglo XX han formulado más de 500 definiciones distintas de religión. En realidad,
Cada ser humano define la religión según su propia interpretación, según su propia identificación experiencial de los impulsos divinos que emanan del Espíritu de Dios que lo habita. Por eso su interpretación ha de ser única y totalmente distinta de la filosofía religiosa de todos los demás seres humanos. Bien, este párrafo es importantísimo. La experiencia religiosa es igual en cualquier grupo social de personas o razas de seres humanos, porque está inspirada por el fragmento divino que nos habita, el ajustador del pensamiento. El ajustador es Dios, y Dios se manifiesta exactamente igual en las personas, haciéndolas sensibles a las necesidades de los demás, a interesarse por el servicio a los demás. ¿Ok? Pero ese deseo de servir se expresa de diferente manera debido a que cada persona es una personalidad con sus características y cualidades propias, cualidades únicas. Ustedes saben que no hay dos personalidades iguales. Podrían haber parecidas o algunas personalidades podrían compartir ciertos rasgos, pero no hay dos personalidades exactamente iguales o idénticas. ¿Ok? Todos podemos experimentar la unidad espiritual, pero nunca la uniformidad de nuestros pensamientos, ¿no? Porque eso depende de nuestra filosofía de vida, de la forma como vemos, cómo incorporamos esa experiencia, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que no quiere la mayoría de las iglesias, que uno piense con su cabeza, que uno tenga su propia fe, ¿no? Basada en su experiencia personal. Lo que buscan las iglesias es que todo se uniformice, ¿verdad? Que todos cumplan y sigan los preceptos de esa iglesia, ¿no? Bien. Después nos dice que todos podemos experimentar la unidad espiritual, pero nunca la uniformidad de nuestros pensamientos, de nuestra filosofía de vida, como les decía. Como muestra de esa diversidad en la interpretación del pensamiento y la experiencia religiosa está el hecho de que los teólogos y los filósofos del siglo XX han formulado más de 500 definiciones diferentes de religión, nos dice el revelador, el Melquisedec. Y tengan por seguro que ha revisado las 500. Bien, y esto es debido a que cada ser humano define la religión desde su propia experiencia. No nos cansemos de repetir eso, en términos de su propia interpretación experiencial de los impulsos divinos que brotan en su interior, que emanan del Espíritu Divino que lo habita. ¿Ok? Bien, entonces no puede haber uniformidad, puede haber unidad espiritual, pero no uniformidad. Seguimos. Mayra, por favor. Ha leído Mayra, sigue Renato. Los dos siguientes. Cuando un mortal coincide plenamente con la filosofía religiosa de otro mortal, este fenómeno se debe a que ambos han tenido una experiencia religiosa similar en las materias en las que coincide su interpretación religioso-filosófica. Aunque vuestra religión sea una experiencia personal, es muy importante que toméis conocimiento de muchas otras experiencias religiosas, las diversas interpretaciones de otros mortales, para evitar que vuestra vida religiosa se vuelva egocéntrica, es decir, circuncrista, egoísta y asocial. Ya. También este párrafo es interesante. Cuando alguien coincide plenamente con la filosofía religiosa de otro, significa que ambos han tenido una experiencia religiosa similar. ¿Ok? Es muy importante conocer muchas otras experiencias religiosas, nos dicen. O sea, es bueno saber de otros credos, de otras religiones, para no pensar o creer que la nuestra es la única que vale, ¿no? Por lo tanto, es importante estar abierto a las diversas interpretaciones de otras personas. Bueno, seguimos. El racionalismo se equivoca cuando da por sentado que la religión nace primero como creencia primitiva en algo y luego empieza a interesarse por los valores.
La religión es ante todo una búsqueda de valores y solo después formula un sistema de creencias interpretativas. Es mucho más fácil que los hombres se pongan de acuerdo sobre valores religiosos, objetivos, que sobre creencias e interpretaciones. Pero eso, las religiones pueden coincidir en sus valores y objetivos y mostrar al mismo tiempo un panorama confuso de cientos de creencias o credos contradictorios. Esto explica también por qué una persona puede cambiar o abandonar muchas de sus creencias religiosas sin perder por ello su experiencia religiosa. La religión subsiste aunque cambien radicalmente las creencias religiosas. La teología no genera religión, es la religión la que genera filosofía teológica. Sí. Bien, ahora nos hablan de una de esas religiones que dijimos del cuarto tipo, que mencionaban en la introducción. ¿Recuerdan? El racionalismo es una religión creada por la razón, ¿no? Por eso se llama racionalismo, ¿no? La cual afirma que la religión nace como una creencia primitiva en algo, en cualquier cosa, y luego le agrega valores. Esto es un error, es justamente todo lo contrario. La religión primero busca los valores y después formula un sistema de creencias interpretativas de esos valores. Y esto es muy importante. Los seres humanos podemos ponernos de acuerdo más fácilmente desde el punto de vista de los valores. Generalmente coincidimos en la búsqueda de los mismos valores. Todos quieren, pues, lo mejor para todos, ¿verdad? Pero discrepamos, ¿no? En nuestras creencias, en la interpretación de esos valores. Discrepamos en los dogmas impuestos por cada institución religiosa, ¿no? Y por eso es posible cambiar de iglesia, abandonar las creencias y no perder la fe, no perder el valor de nuestra experiencia religiosa. ¿Mm? Es así. Ok, seguimos. Oli. El hecho de que las personas religiosas hayan creído en tantas cosas falsas no invalida la religión, porque la religión está fundada en el reconocimiento de los valores y validada por la fe de la experiencia religiosa personal. La religión se basa así en la experiencia y en el pensamiento religioso. La teología, la filosofía de la religión, es un honrado intento de interpretar esa experiencia. Estas creencias interpretativas pueden ser verdad o error, o una mezcla de ambos. Ujú. ¿Sigo? No. Sí, sigue porque sigue hablando de valores. Ya, reconocer los valores espirituales es una experiencia que trasciende a la ideación. No existe en ningún idioma humano una palabra capaz de expresar esta sensación, este sentimiento, esta intuición o esta experiencia que hemos elegido llamar conciencia de Dios. El Espíritu de Dios que mora en el hombre no es personal, el ajustador es prepersonal, pero este monitor presenta un valor, exhala un aroma a divinidad que es personal en el sentido más alto e infinito. Si Dios no fuera al menos personal, no podría ser consciente, y si no fuera consciente sería infrahumano. Ujú. Y ahí termina la sección. Bien, entonces miren ustedes. Habíamos dicho que la teología no genera religión y la religión no es la que genera filosofía teológica. Podemos haber creído en muchas cosas falsas, pero nuestra religión persiste porque está fundada en los valores y validada por la fe. La teología, ¿no? Acá ponen una pequeña definición de teología, como la filosofía de la religión, ¿no? Es un honrado intento de interpretar la experiencia religiosa. Y ese honrado intento puede ser verdad, puede estar completamente equivocado o puede estar equivocado solo parcialmente. Y en el último párrafo nos explican por qué el reconocimiento de los valores espirituales no se puede expresar con palabras. Es una sensación, una intuición,
un sentimiento o experiencia de lo que eh, nos han repetido varias veces en estos textos, la conciencia de Dios. ¿Ok? La conciencia de Dios es la forma como hemos percibido ese aroma divino de nuestro ajustador, que no siendo una personalidad, es una chispa prepersonal del Padre. Es una pizca de la más alta e infinita personalidad. ¿Mm? Ya habíamos leído de otro Melquisedec que si Dios no fuera una personalidad, no podríamos reconocerlo y mucho menos amarlo, ¿no? Sería inclusive infrahumano si no tuviera, si Dios no tuviera personalidad. Bien, a ver. Entonces ahora, había entrado alguien más. Perdón, entró Octavio que no lee. Entonces volvemos a Mario. Mario, por favor, el primer párrafo de la segunda sección. Tenés el título de la segunda sección, querido José. Acá está. Ahí está, la religión y el individuo. La religión es funcional en la mente humana y se hace realidad en la experiencia antes de aparecer en la conciencia humana. Un niño ya tiene evidencia alrededor de 9 meses, antes de experimentar el nacimiento. El nacimiento de la religión no es repentino, es más bien una emergencia gradual, pero tarde o temprano llega el día del nacimiento. No entráis en el reino de los cielos a menos que hayas nacido de nuevo, nacido del Espíritu. Muchos nacimientos espirituales van acompañados de gran angustia espiritual y profundas perturbaciones psicológicas, igual que muchos nacimientos físicos se caracterizan por partos difíciles y otras anomalías del alumbramiento. Otros nacimientos espirituales resultan del crecimiento normal y natural del reconocimiento de los valores supremos, junto con un aumento de la experiencia espiritual. Si bien es cierto que no existe desarrollo religioso sin un esfuerzo consciente y sin decisiones personales positivas, la religión no es nunca una experiencia pasiva, una actitud negativa. Lo que se denomina nacimiento de la religión no está directamente asociado con las experiencias llamadas de conversión, que suelen corresponder a episodios religiosos más tardíos de la vida como consecuencia de conflictos mentales, represiones emocionales y trastornos temperamentales. Gracias. Gracias a ti. Bien, este primer párrafo toca mi experiencia pasada como médico ginecobstetra. Cuando el revelador nos dice que nacer del espíritu puede ser en muchos casos tan difícil como un nacimiento físico, el nacimiento del ser humano, ¿no? Que puede ser parto distóxico, parto difícil. Bien, muchos nacimientos espirituales se acompañan de gran angustia y profundas perturbaciones psicológicas, nos dice. Bueno, probablemente nosotros no hayamos tenido eso, o quizás sí, no sé. Nos dice también que así como un niño ya vive dentro de su madre antes de nacer, asimismo la religión vive en nuestra mente antes de hacerse realidad con la experiencia, ¿no? Y aparecer en la conciencia. ¿Ok? El nacimiento, entre comillas, de la religión llega tarde o temprano, pero generalmente de forma gradual. El nacimiento del Espíritu, o sea, nacer del Espíritu que tantas veces repetía Jesús,
es la condición sine qua non para entrar en el reino de los cielos. ¿Ok? Hay que nacer del Espíritu. Y a veces nacemos sin darnos cuenta. Casi todos nacen del Espíritu en algún momento. Bien. También dice el revelador que esto no viene en forma pasiva, es el producto de un esfuerzo consciente y de decisiones personales positivas. ¿Ok? Eh, a veces estamos promovidos y no nos damos cuenta que estamos contribuyendo a ese nacimiento espiritual. Finalmente nos dice que ese nacimiento espiritual no tiene nada que ver con las llamadas conversiones. ¿Ok? Las conversiones suelen aparecer en forma tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la persona había nacido del espíritu y después siente un fenómeno extraño, ¿no? Que sería esa conversión. ¿Mm? O sea, habiendo ya nacido del espíritu, debido quizás a un conflicto psicológico, mental, ¿no? O emocional, esa persona tiene esta experiencia de conversión. Si ustedes buscan en la inteligencia artificial o simplemente en el Google, ¿no? Lo que son las conversiones religiosas, van a encontrar una serie de cosas interesantes. Aquí yo transcribí algunas. Dice, ante la pregunta, ¿qué son las conversiones religiosas? Dice, adopción de nuevas creencias. Es el proceso de avanzar, de abrazar un nuevo sistema de creencias o una fe religiosa, abandonando las creencias que se tenían actualmente, o no teniendo creencias, adoptar una, ¿no? Después, cambio en la naturaleza. A menudo se describe como un cambio fundamental en la naturaleza de las personas, a veces comparado con un nuevo nacimiento, pues justo lo que dicen acá. Y después también conversión significa cambio de religión. ¿Mm? Bien, ¿y cómo se producen las conversiones religiosas? Puede ser por una crisis personal, eventos vitales como una enfermedad, la pérdida o una crisis de identidad pueden desencadenar una búsqueda espiritual, dice, ¿no? O sea, son estados, situaciones muy especiales, generalmente traumáticas, ¿no? También hay lo que se llaman las revelaciones o epifanías, ¿no? Que es una experiencia repentina de comprensión o de iluminación que lleva a la persona a un cambio, a veces muy fanático, ¿no? En su vida. Bien, después hay influencias sociales, comunitarias, factores socioeconómicos también mencionan acá. A veces dice cambios en la movilidad social o económica pueden estar relacionados con decisiones religiosas. Bueno, ¿y quiénes han experimentado estas conversiones? Hay muchas figuras y celebridades, dice, personas conocidas han hablado públicamente sobre sus conversiones religiosas. Bien, individuos de diversas comunidades, personas que cambian de religión, muchos conversos provienen de otras religiones, ¿no? O han sido ateos o agnósticos. Bien, entonces por ciertas circunstancias de la vida hay conversiones así, esos fenómenos bruscos, pero eso no es lo normal. No es esa la forma natural de nacer del espíritu. Eso, y esto se da en personas que ya habían nacido del espíritu. Bien, por eso dicen tardía. Seguimos. Le tocaría a Gloria. Sí, a mí. A ver, El aquí párrafo siguiente. es las dos siguientes, a ver. Ok. Las personas criadas por sus padres en la conciencia de ser hijos de un Padre Celestial amoroso no deben mirar con recelo a aquellos otros mortales que solo pueden lograr esa conciencia de comunión con Dios a través de una crisis psicológica, de un trastorno emocional. El terreno evolutivo de la mente del hombre, donde germina la semilla de la religión revelada, es la naturaleza moral que genera desde muy pronto una conciencia social.
Las primeras insinuaciones de la naturaleza moral de un niño no tienen nada que ver con sexo, culpa ni orgullo personal, sino más bien con impulsos de justicia, equidad y ansias de bondad. Ayudar a sus semejantes. Cuando se cultivan estos primeros despertares morales, se produce un desarrollo gradual de la vida religiosa, relativamente libre de conflictos, crisis y conmociones. Ok. Bien, vamos a ver estos dos pequeños párrafos. Los que hemos crecido en la fe de un Padre Celestial, no debemos mirar con recelo a los que solo pueden lograr esa comunión con Dios a través de una crisis psicológica o de un trastorno emocional, nos está diciendo, ¿no? Y aquí la importancia de criar y orientar a un niño en sus primeras manifestaciones de naturaleza moral, las cuales son impulsos buenos, ¿no? De justicia, de equidad, ansias de hacer el bien, ¿no? Ser bueno, ayudar a sus semejantes. Cultivar ese despertar moral en el niño hace que el desarrollo de su vida religiosa se produzca sin conflictos, sin crisis ni conmociones. Pero además van a decir algo más interesante más adelante. Léete los dos siguientes, Mayra, por favor. Un ser humano experimenta muy pronto algún tipo de conflicto entre sus impulsos egoístas y sus impulsos altruistas. Y en muchos casos, al buscar ayuda sobrehumana para resolver estos conflictos morales, puede llegar a ser consciente de Dios por primera vez. La psicología del niño es positiva por naturaleza, no negativa. Si, si, si hay tantos mortales negativos, es porque fueron educados así. La afirmación de que el niño es positivo hace referencia a sus impulsos morales, a los poderes de la mente cuya aparición señala la llegada del ajustador del pensamiento. Ok. Miren, todo ser humano tiene impulsos altruistas, pero también tiene impulsos egoístas, ¿no? Y eso es normal. Ahora vamos a ver por qué. Los impulsos altruistas entran en conflicto más pronto que tarde, ¿no? Con los impulsos egoístas, ¿no? Y en el momento en que es, esta persona que está viviendo ese conflicto busca ayuda de arriba, ¿no? Para resolverlo, será consciente de Dios por primera vez, nos dice. Y aquí confirman ese dicho que afirma que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. O sea, el niño es positivo por naturaleza, tiende a ser eh, ético, tiende a ser bondadoso, en fin. Eh, y cuando el niño hace lo contrario es porque ha sido educado de esa forma, ¿no? Activa o pasivamente. Ha estado en un ambiente desfavorable, ¿no? Que lo ha hecho ser así. Porque su naturaleza, por su motu propio, nunca habría sido así. Bien. El niño es positivo por naturaleza. Y si es negativo, es porque fue educado así. Tiene impulsos morales debido a los poderes de la mente que hacen posible la llegada del ajustador. Miren ustedes cómo este revelador ya nos está preparando para esos 5 documentos que les decía que vienen sobre el ajustador del pensamiento. ¿Ok? El niño normal que no ha recibido enseñanzas erróneas avanza hacia la rectitud moral y el servicio, ¿no? Hacia la emergencia de su conciencia religiosa. Y en ese desarrollo podrán o no haber conflictos, pero siempre habrá esfuerzo, decisión y actuación. Bien, seguimos con Renato. Cuando emerge la conciencia religiosa, la mente de un niño normal que no ha recibido enseñanzas erróneas, avanza positivamente hacia la rectitud moral y el ministerio social, en vez de alejarse negativamente del pecado y de la culpa. Podrá haber o no conflictos en el desarrollo de la experiencia religiosa,
pero las inevitables decisiones, esfuerzos y actuaciones de la voluntad humana estarán siempre presentes. Sigue. La elección moral implica normalmente un conflicto moral mayor o menor, y este primer conflicto de la mente del niño enfrenta los reclamos del egoísmo con los impulsos del altruismo. El ajustador del pensamiento no subestima el valor que tienen las motivaciones egoístas para la personalidad, pero su actuación da una ligera preferencia al impulso altruista, que es el que conduce a la meta de la felicidad humana y a las alegrías del reino de los cielos. Ya, ok. Entonces, desde niños enfrentamos el conflicto entre el egoísmo y el altruismo. Cierto egoísmo es permitido por el ajustador, pero dice, le otorga una ligera preferencia al impulso altruista. ¿Mm? Solo el altruismo conduce a la felicidad humana y a las alegrías del reino de los cielos. Vamos a ver aquí, ¿no? Este, ok. Por ejemplo, un niño que decide compartir lo suyo generosamente, aunque quisiera retenerlo, ¿no? Está viviendo una experiencia religiosa primitiva. ¿Mm? Y eso no lo puede hacer ningún animal, como lo van a describir más adelante. Sigue José Luis. No sé, Mario está levantando la mano. Oh, Mario, perdón. Adelante. Bueno, no, tranquilo, tranquilo, Sí. vamos a la lectura. Simplemente aportar que este proceso, por así decirlo, que los humanos desconocemos, ignoramos los acompañantes o el circuito o ajustadores del pensamiento, estas 7 agencias que nos asisten tempranamente cooperan junto con la ministra divina para contribuir a la preparación al terreno de la llegada de este ajustador del pensamiento, el Santo Espíritu también, y el Espíritu de la verdad, este soplo guía que nos dejó Jesús de Nazaret en Pentecostés. Esto debe de hacer reflexionar a nosotras, a nosotros, con humildad, que estos seres invisibles nos aman incondicionalmente, somos su propia creación. Si queremos, podemos decirlo amorosa y dulcemente, esta exploración que ellos también están viviendo, esta experiencia de vivencia humana para conocer incluso hasta nuestras reacciones, nuestros propios procesos que quedan ahí grabados, anotados en nuestra alma y que cuando finaliza nuestro tiempo aquí, todo eso se junta y se lleva hacia el más allá y nos acompaña a nosotros y a nuestro ajustador del pensamiento. Ahí sí podemos, si queremos reflexionar, el punto es que Dios tiene el plan perfecto para nosotras, para nosotros. Tiene un plan magnífico, maravilloso para desarrollarnos, explorarlo, experimentarlo, sentirlo, vivirlo, pero vivirlo como nosotros lo decidamos. Hay hermanos que lo viven desde la mente y hay otros que lo viven en, en ¿cómo es que se Desde el llama? corazón. Sí, desde el corazón, gracias, gracias, gracias. Pues estaba escuchando el ruido ese que salía, digo, bueno, alguien quiere cooperar. Eso es lo más bonito, cuando vos vivís esta revelación, eh, así am- ampliamente, sin miedo, con entrega, con sinceridad. Vieron que ahí, creo que a mí me tocó leer un párrafo donde dice, este, vivirlo desde la sinceridad, vivirlo desde la
desde el amor, desde el reconocerte ante Dios, ante este ser invisible que no lo vemos y que sí percibimos que está. ¿Por qué? Vos en algún momento sentís, hermano, llorás del abrazo que sentís, llorás de las cosas que suceden en tu vida, porque es increíble. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y pareciera ser que más te abraza, y más te contiene, y más te ilumina, y más te inspira, y más te ayuda a discernir, a comprender, a asimilar este proceso del plan de poder llegar a ser su voluntad y nunca más la nuestra. Era eso, nada más. Gracias, gracias a ustedes. Cuando un ser moral elige ser generoso frente al reclamo del egoísmo, su decisión constituye una experiencia religiosa primitiva. Ningún animal puede hacer una elección así. Es una decisión humana y religiosa que encierra en sí el hecho de la conciencia de Dios y manifiesta el impulso del servicio social, la base de la hermandad del hombre, la decisión de la mente que elige un juicio moral correcto mediante un acto de libre albedrío, constituye una experiencia religiosa. Sigue. Pero antes de que el niño se haya desarrollado lo suficiente como para adquirir capacidad moral y poder así elegir el servicio altruista, ya ha desarrollado una naturaleza egoísta fuerte y bien unificada. Esta situación factual es la que da origen a la teoría de la lucha entre la naturaleza superior y la naturaleza inferior, entre el viejo hombre pecador y la nueva naturaleza de la gracia. El niño normal empieza a aprender muy pronto en la vida que es más bienaventurado dar que recibir. Ujú. Este párrafo es bien interesante. Este, esa decisión de ser altruista, ¿no? Encierra el hecho de la conciencia de Dios y manifiesta el impulso del servicio. La base, dice, de la hermandad entre todos los seres humanos. Esas decisiones de la mente, mediante libre albedrío, constituyen la experiencia religiosa. Y aquí nos hablan de la teoría de la lucha, entre comillas, entre la naturaleza superior y la inferior, la cual se basa en el hecho de que el niño primero desarrolla una naturaleza egoísta. Es muy importante esta fase del niño. Seguramente mi nieto está en esa fase, ¿no? Porque todo lo quiere para él, ¿no? Porque de esa forma él hace que su personalidad eh, sea fuerte y sea unificada antes de poder elegir el servicio altruista. ¿Ok? Entonces, el niño normal empieza a aprender que es mejor dar que recibir. Remarco lo del niño normal. Otra cosa muy importante que dicen en este último párrafo es acerca de la influencia, de las influencias internas y externas. Eso lo vamos a leer a continuación. Eh, Viene Oli. El hombre tiende a identificar el afán de servirse a sí mismo con su ego, consigo mismo, y en cambio se inclina a identificar la voluntad de ser altruista con alguna influencia ajena con Dios. Este planteamiento es correcto, pues todos esos deseos no dirigidos al yo tienen efectivamente su origen en las directrices del ajustador del pensamiento que mora en su interior. Y este ajustador es un fragmento de Dios. El impulso del monitor espíritu se manifiesta en la conciencia humana en forma de motivación al altruismo, de inclinación hacia las criaturas semejantes. Al menos esta es la experiencia primera y fundamental de la mente del niño. Cuando el niño, al crecer, no consigue unificar su personalidad, el empuje altruista puede desarrollarse en exceso hasta el punto de afectar gravemente al bienestar del yo. Una conciencia descaminada puede llegar a provocar muchos conflictos, preocupaciones, pesares y un sinfín de infelicidad humana. Ok, este párrafo es bien importante también. Habíamos dicho que hay influencia externa y influencia interna.
Eh, o sea, el deseo de servirse a uno mismo, ¿no? Viene de adentro, de nuestro ego. ¿M? En cambio, el deseo de servir a los demás viene de afuera, de una influencia ajena a él. O sea, viene de Dios, viene de su ajustador de pensamiento. Pero si el niño no consigue unificar primero su personalidad, se va al otro extremo, se olvida de sí mismo, se vuelve altruista en exceso, ¿ok? Y todo en exceso es malo. Eso le va a traer infelicidad, le va a traer conflicto, preocupaciones y pesares, ¿ok? Entonces primero debe reafirmarse él como persona, quererse a sí mismo para querer a los demás. Muy bien. Pasamos a la tercera sección del documento. Este documento tiene 9 secciones. Vamos a avanzar las primeras 5, que son más o menos cortas, y después vienen otras 4 más que son un poco más largas, que las podríamos dejar para la próxima semana. Ok, le tocaría a Mario. Ha leído Oli, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Mario, sección 3. Creo que Mario ha tenido que retirarse. Bien, Glory. No, acá estoy. Ah, Estaba buscando el parlante y la cámara para activar, perdón. perdóname, parece No, que debe ser. tranquilo, gracias, pero me costaba en el celular darle volumen, che. Poner, y el libro está acá, ahí está. Tercer párrafo, la religión y la raza humana. La creencia en espíritus, los sueños y muchas otras supersticiones ejercieron su papel en el origen evolutivo de las religiones primitivas. Pero no se debe subestimar la influencia del espíritu de clan o solidaridad tribal. Las relaciones de grupo reflejan exactamente la misma situación social que generaba el conflicto entre el egoísmo y el altruismo. En la naturaleza moral de las primeras mentes humanas, los australianos primitivos creen en espíritus, pero su religión está centrada en el plan. Estos conceptos religiosos tienden a personalizarse con el tiempo, primero como animales y más tarde como superhombres o como Dios. Incluso razas tan inferiores como los bosquimanos africanos, cuyas creencias ni siquiera son totémicas, reconocen la diferencia entre el interés propio y el interés del grupo. Es la distinción primitiva entre los valores de lo secular y lo sagrado, pero el colectivo social no es la fuente de la experiencia religiosa. Con independencia de todas estas contribuciones primitivas a la primera religión del hombre, lo cierto es que el impulso religioso verdadero tiene su origen en presencias reales de espíritus que activan la voluntad no egoísta. Gracias. A ti. Muy bien, esta es la sección 3, la religión y la raza. Bien, lo primero que nos dicen es que las supersticiones, la creencia en los sueños y en los fantasmas propios de la religión primitiva no deben subestimarse. Tuvieron una razón de ser, fueron necesarias para unir el clan, para generar solidaridad tribal, ¿ok? El grupo social o racial refleja el mismo conflicto entre egoísmo y altruismo que se da en la mente de las personas. O sea, lo mismo que se da en la persona se da en el grupo. Los conceptos religiosos de los hombres primitivos tienden a personalizarse. Dice, primero se personaliza a Dios en un animal, después en un superhombre, ¿no? Y finalmente como un Dios, ¿ok? Y luego
de las presencias reales de espíritu, recién ya nace el impulso religioso verdadero que activa la voluntad hacia el bien común, ¿no? Hacia el interés del grupo. Bien, un párrafo bastante profundo. Siguen los dos siguientes, Glorita, por favor. La religión posterior está prefigurada en la creencia primitiva en maravillas y misterios naturales, el maná impersonal. Pero tarde o temprano la evolución de la religión exige que el individuo haga algún sacrificio personal por el bien de su grupo social, que haga algo para que los demás sean más felices y mejores. En última instancia, la religión está destinada a convertirse en servicio a Dios y a los hombres. A ver, y este chiquito. La religión está concebida para cambiar el entorno del hombre, pero casi toda la religión existente entre los mortales de hoy en día se ha vuelto incapaz de hacerlo. El entorno se ha vuelto impuesto demasiadas veces sobre la religión. Ok. En este párrafo, en estos dos últimos párrafos, nos explican la evolución posterior a esa primera etapa, ¿no? Que habíamos dicho anteriormente. Es la fase de los prodigios, de maravillas y misterios naturales, como el maná del cielo. ¿Recuerdan eso durante la huida de Egipto en el desierto? Posteriormente, la religión exige que se haga un sacrificio personal en beneficio del grupo, algo destinado a que los demás sean más felices, dice, ¿no? Y en última instancia, la religión es servicio a Dios y a los hombres. Ahora nos dice que la religión debería cambiar el entorno, pero la religión actual se ha vuelto incapaz de hacerlo. Más bien el entorno se ha impuesto sobre la religión. Bien, es una observación interesante. Sigue Mayra, por favor. La evolución. Sí, la evolución del hombre. La evolución del hombre ha pasado por las supersticiones del maná, la magia, la adoración a la naturaleza, el miedo a los espíritus y la adoración a los animales, hasta los diversos ceremoniales que transformaron la actitud religiosa del individuo en reacciones colectivas del clan. Esas ceremonias se concentraron y cristalizaron luego en creencias tribales, y esos miedos y credos acabaron por personalizarse en dioses. Pero en toda esta evolución religiosa, el elemento moral nunca estuvo del todo ausente. El impulso de Dios siempre ha sido fuerte en el interior del hombre. Estas poderosas influencias, una humana y la otra divina, han asegurado la supervivencia de la religión a través de las vicisitudes de las edades, y a pesar de verse muchas veces amenazada de extinción por miles de tendencias subversivas y antagonismos hostiles. Ok, bien. Entonces, en este último párrafo, nos dicen, se repasa a grandes rasgos la evolución religiosa de los pueblos, pasando por las supersticiones, la magia, la adoración a la naturaleza, el miedo a los espíritus, la adoración a los animales. Recuerdan que hemos visto documentos que trataban de todo eso. Luego los ceremoniales que se consideraron, se consolidaron en creencias, miedos y credos que finalmente se convirtieron en dioses, pero el impulso de Dios siempre ha estado presente, así como el elemento moral. Tanto la influencia humana como la divina han permitido la supervivencia de la religión, a pesar de las tendencias subversivas, nos dice, que amenazaron su extinción. Bien, sección 4 le tocaría a Mayra. Renato le toca. Haber leído Gloria, Mayra, Renato. Sí. La comunión espiritual. La diferencia característica entre un acontecimiento social y una religión y una reunión religiosa es que en contraste con lo secular, lo religioso está impregnado de una atmósfera de comunión.
La asociación humana genera así una sensación de compañerismo con lo divino que constituye el comienzo del culto colectivo. Compartir una comida fue el tipo más antiguo de comunión social, y las primeras religiones dispusieron que los devotos comieran una porción del sacrificio ceremonial. Incluso en el cristianismo de la Cena del Señor conserva esta forma de comunión. La atmósfera de la comunión proporciona una tregua reconfortante y renovadora en el conflicto entre el ego que se busca a sí mismo y el estímulo altruista del monitor espíritu que mora en el interior. Este es el preludio de la verdadera adoración, la práctica de la presencia de Dios que hace surgir la hermandad del hombre. Ujú. Bueno, aquí están haciendo una descripción o una explicación de lo que sería la comunión espiritual, ¿no? Eh, la diferencia entre lo social y lo religioso es precisamente esa atmósfera de comunión. La comunión es un compañerismo con lo divino, el inicio del culto colectivo, ¿ok? Es como compartir socialmente una comida, que es el tipo más antiguo o más común, digamos, de comunión social. En los ritos religiosos, los devotos debían comer también una porción tanto del sacrificio ceremonial, que podía ser un animal o inclusive otro ser humano, como leímos en esos documentos terribles sobre estos rituales y cultos, ¿no? Había canibalismo, ¿no? Eh, en el cristianismo se conservan esas formas de comunión, ahora sacramentadas, ¿no? De esto de que este es mi cuerpo, este es mi sangre, en fin, en forma de una hostia o de vino. La atmósfera de la comunión proporciona un alivio del conflicto entre el ego y el estímulo altruista del ajustador, dice. Esto no lo entiendo muy bien, tal vez alguien de ustedes me lo puede explicar. Después dice que el preludio de la adoración es la práctica de la presencia de Dios que despierta la hermandad entre los hombres. ¿Ok? O sea que es algo que precede a la adoración. Adelante. Cuando el hombre primitivo sentía que su comunión con Dios se había interrumpido, recorría a algún tipo de sacrificio expiatorio para restablecer la relación amistosa. El hambre y la sed de rectitud conducen al descubrimiento de la verdad y la verdad aumenta los ideales. Esto supone nuevos problemas para el individuo religioso, ya que nuestros ideales tienden a crecer en progresión geométrica, mientras que nuestra capacidad de vivir a su altura solo aumenta en progresión aritmética. Progresión geométrica y progresión aritmética, ¿no? Eh, Aquí nos hablan del origen de la expiación, o sea, un recurso para establecer la expiación sería la forma de buscar o recuperar una relación amistosa con Dios, ¿no? Darle algo a cambio. Y a continuación, del hambre y la sed de rectitud que conducen al descubrimiento de la verdad, y la verdad aumenta los ideales, dice el revelador. Pero los ideales tienden a crecer en progresión geométrica, mientras que nuestra capacidad de vivir a la altura de esos ideales aumenta solo en progresión aritmética, o sea, mucho más lentamente. Bien. Léete el siguiente porque el anterior era cortito. Continúa. El sentimiento de culpa no lo, el sentimiento de culpa, no la conciencia de pecado, proviene o bien de una interrupción de la comunión espiritual o de una rebaja de nuestros ideales morales. La única forma de remediar este conflicto interno es darse cuenta de que nuestros ideales morales más altos no son necesariamente la voluntad de Dios. El hombre no puede esperar vivir conforme a sus ideales más altos, pero puede ser fiel a su propósito de encontrar a Dios y hacerse cada vez más como Él. Ujú.
Ok, en este párrafo hablan de un conflicto interno muy común, el sentimiento de culpa. ¿Ok? El sentimiento de culpa no es la conciencia de pecado, es el arrepentimiento por algo que pudo no ser un verdadero pecado, ¿no? ¿Ok? Puede venir de una, dice, de una rebaja de nuestros ideales morales o del quiebre de la comunión con Dios. Bien, y creo que ese es el que viene, es el último, Oli. El- Em, José, yo quería hacerte un comentario que no sé si viene sí, por de supuesto. nuevo tocado acá cuando comentaste de que em, en esta cena que dan no sé si una relación con la cena, se refería La al cuerpo comunión. de Cristo, a la comunión, claro, porque hablan de una cena ahí como pascual, digamos. Yo pienso que hablaba sobre que podían enaltecer el ego porque el poder que le dieron a la comunión que Jesús tuvo con sus apóstoles en la última cena y que Melquisedec la trajo al planeta y la de hace 4000 años, esa cena existía. Entonces tengo entendido que como que eso enaltecería el ego porque le dieron un poder sobrenatural, para recordar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo a los sacerdotes católicos. Por ahí creo que podría ir, no sé. Como hiciste la consulta, se me imagino que es eso, pero no sé. Claro, la idea de la cena es el sacramento de la comunión, ¿no? Que en Claro. esa parte de la misa, primero es la Ujú, consagración que solamente la puede hacer un sacerdote ordenado, nadie ujú. más puede consagrar una hostia, ¿no? Es una reminiscencia o es se remonta, podríamos decir, a esto de la comida en las ceremonias, que lo que había sido una forma de unir socialmente a través de una comida, ¿no? Y hasta ahora eso se practica, ¿no? Si tú conoces a una persona y quieres entablar una amistad más estrecha con esa persona, pues la invitas a comer, ¿no? Le invitas a una cena o a un almuerzo, qué sé yo. Y en los sacrificios religiosos, en las ceremonias religiosas también se usó ese sistema, ¿no? Y se ofrecía algo a la divinidad, que podía ser el sacrificio de un animal, inclusive se sacrificaban seres humanos, ¿no? Eh, y todos comían o bebían la sangre del animal, ¿no? Y entonces, en esta cuestión de la misa católica, ha quedado eso, ¿no? De que se sacramentaliza, o sea, se hace una representación del cuerpo de Cristo en la forma de esa hostia de pan y la sangre de Cristo en el vino, ¿verdad? Y todos la comen y todos la reciben. Entonces, ese es el significado para mí que se remonta a esto de las comidas, ¿no? Pero El en hecho el libro de la dice, reunión, de la común unión. José, yo creo haber leído que Jesús dice que cuando lo queramos recordar, lo podremos recordar por esa cena de pan y vino. Estoy casi segura que el libro lo dice. Pues nosotros cuando celebramos el cumpleaños del Maestro Jesús, el 21 de agosto, siempre desde que yo llevo el libro durante esto, hacemos esa noche un recuerdo de él con un pancito ácimo, por supuesto, y una copita de un vino dulce, y hacemos la lectura de lo que él dijo. Entonces, Sí, sí lo dijo. la- Efectivamente, vamos a llegar a ese documento de la cena en donde dice, hagan esto en mi memoria, claro, ¿no? el problema Él es que no le solo dieron dice, poderes este no es mi sobrenaturales. cuerpo ni mi sangre, no, no coman mi cuerpo y mi sangre, eso nunca lo dijo, ¿no? No, sí, en Sino una parte del dijo, libro nosotros lo leemos, lo coman está el pan, escrito. compartan el pan y tomen el vino en memoria mía, pero no dice coman mi cuerpo y beban mi sangre, ¿no? No, pero hay un párrafo como al final del libro que nosotros siempre lo recordamos, esa cena que hacemos nosotros para homenajearlo a él, ¿te fijas? En esa celebración. Entonces yo creo que le han dado un poder, como dices tú, suprahumano a estos sacerdotes de poder hacer como ese ritual de consagrar, ¿te fijas? No Eh, sé, digo yo que por eso que decía que podía enaltecer el ego, porque el problema fue que ahí decía que podía enaltecerse los egos, ¿te fijas? En esa ceremonia. Creo yo que va por ahí, no sé. sí, ¿por qué no? Por supuesto. Eh, es válida tu interpretación, por supuesto que sí. Y ese es el poder que le dan al sacerdote, que es el único que puede hacer la consagración. Muy bien.
¿En dónde nos quedamos? Me perdí un poco la... Estábamos Jesús, en estos dos Te últimos toca leer a Oli. sí, Jesús acabó con todas las ceremonias de sacrificio y expiación, destruyó los fundamentos de toda aquella culpa ficticia y de la sensación de aislamiento en el universo cuando declaró que el hombre es hijo de Dios. La relación creador-criatura se equiparó a la relación paterno-filial. Dios se convierte en padre amoroso para sus hijos e hijas mortales. Todas las ceremonias ajenas a una relación familiar tan íntima quedan abolidas para siempre. Dios Padre no trata al hombre, su hijo, según sus méritos o virtudes, sino que reconoce la motivación del hijo, el propósito y la intención de la criatura. Esta relación es una relación paterno-filial y está impulsado por el amor divino. Muy bien, muy bien. En estos dos últimos párrafos nos explican cómo Jesús acabó con esos ceremoniales de sacrificio y expiación. Declaró que el hombre es hijo de Dios. Dios es un padre amoroso de todos sus hijos mortales. Y a través de esa relación familiar tan íntima, la sensación de aislamiento y toda esa culpa ficticia desaparecen para siempre, ¿no? Para Dios, lo más importante no es eh, qué hacemos de meritorio o virtuoso, sino lo que nos motiva a actuar, nuestra intención, nuestro propósito. Es una asociación Dios mío. entre padre e hijo impulsada por el amor. Perdón, ¿alguien quería decir algo, Mario? Bueno, a ver, vamos a hacer la sección 5 y ahí nos quedamos. Le tocaría a Mario. El origen de los ideales. En la mente evolutiva e inicial se origina un sentimiento de deber social y obligación moral derivado principalmente del miedo emocional. El afán más positivo de servicio social y el idealismo altruista provienen del impulso directo del espíritu divino que mora en el interior de la mente humana. Gracias. Ya habíamos comentado eso, que todo viene por eso que emana de nuestro morador interno, ¿no? Nuestro monitor de misterio también le dicen. Glory. Este ideal de hacer el bien a los demás, el impulso de privar de algo al ego para beneficiar a nuestro prójimo, está al principio muy circunscrito. El hombre primitivo solo considera como prójimo a las personas muy cercanas con las que tiene un trato amistoso. A medida que progresa la civilización religiosa, el concepto de prójimo se expande hasta abarcar el clan, la tribu, la nación. Jesús amplió después el ámbito del prójimo hasta abarcar a toda la humanidad, incluso hasta el amor a los enemigos. Dentro de todo ser humano normal, hay algo que le dice que esta enseñanza es moralmente justa. Incluso los que menos practican este ideal admiten que es justo en teoría. Bien, entonces el deseo de hacer el bien empieza muy circunscrito, primero a las personas cercanas, como la familia y los amigos, siempre y cuando hayan sido buenos con nosotros, ¿ok? Cuando nos llevamos bien con ellos. Pero en una civilización religiosa más avanzada, ese deseo, digamos, de servir, de hacer el bien, se extiende también a los miembros del clan o a esa sociedad o incluso a toda la nación, ¿no? Pero Jesús amplió el ámbito hasta abarcar a toda la humanidad e incluso a las personas que nos odian o que nos hacen daño, ¿no? Esto parece injusto, pero hay algo en nuestro interior que nos dice que esa enseñanza es moralmente justa, ¿no? Al menos en teoría. ¿Qué más nos dicen acá? Mayra, por favor. Todos los hombres reconocen la moralidad de este impulso humano universal hacia el altruismo desinteresado. El humanista atribuye el origen de este afán al funcionamiento natural de la mente material. La persona religiosa reconoce
con más acierto que el empuje verdaderamente desinteresado de la mente humana es una respuesta a las directrices espirituales interiores del ajustador del pensamiento. Así es. No es como dice el humanista que es natural de la mente material, ¿no? Es algo que viene, ¿no? Inspirado de arriba. Sigues, Renato, por favor. Pero la interpretación humana de estos conflictos iniciales entre la voluntad orientada al ego y la voluntad orientada a los demás no siempre es de fiar. Solo una personalidad bastante bien unificada puede arbitrar los antagonismos de todo tipo que surgen entre las ansias del ego y la conciencia social en ciernes. Tanto nuestro yo como nuestro prójimo tienen sus derechos, y ninguno puede pretender acaparar en exclusiva la atención y el servicio de la persona. Los primeros sentimientos de culpa del hombre provienen de la incapacidad de resolver este problema. Ujú. Bueno, entonces, aquí enfatizan el concepto de una personalidad bien unificada. ¿Recuerdan que leímos que el niño es primero egoísta para luego lograr así una personalidad unificada? Bien, solo una personalidad bien unificada puede decidir con justicia entre las ansias del ego y la conciencia social que motiva su conducta altruista, ¿no? Bien, son igualmente importantes el yo y el prójimo. Dice, ambos tienen sus derechos. ¿Mm? Bien, y la falta de esa personalidad bien unificada es el origen de los primeros sentimientos de culpa. De ahí viene. Le toca. Solo se alcanza la felicidad humana cuando el deseo egoísta del yo concilia y coordina con el afán altruista del yo superior. El Espíritu Divino, mediante la voluntad unificada de la personalidad que los integra y supervisa, la mente del hombre evolutivo se enfrenta constantemente al intrincado problema de arbitrar el contencioso entre la expansión natural de los impulsos emocionales y el crecimiento moral de las motivaciones altruistas basadas en la visión interior espiritual, en la auténtica reflexión religiosa. Ujú, sí. Ah, bien, entonces la personalidad unificada, ¿no? Concilia y coordina, dice, los deseos egoístas del yo con el afán altruista del espíritu divino, y eso es lo que produce la felicidad auténtica del ser humano. A ver, Oli, continúa el siguiente. Buscar el bien propio e intentar al mismo tiempo beneficiar por igual al mayor número posible de nuestros semejantes plantea un problema que no siempre tiene solución satisfactoria en un marco espacio-temporal. Estos antagonismos se pueden resolver en una vida eterna, pero en la brevedad de una vida humana no tienen solución. A esta paradoja se refería Jesús cuando dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el reino la hallará. Ujú. Bueno, este párrafo es muy importante. O sea, buscar el bien común y el beneficio propio al mismo tiempo plantea un problema que no siempre tiene solución en nuestra vida temporal, nos dice, ¿no? Esos antagonismos se resuelven en la vida eterna, pero no en nuestra vida humana, lo cual es una paradoja, eh, a lo cual se refería Jesús cuando dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Lo cual yo lo interpreto en el sentido de que si por hacer el bien a los demás perdemos nuestra vida en la carne, siempre la recuperaremos en el más allá y viceversa. O sea, si logramos sobrevivir en esta vida a costa de la vida de otros, pues no mereceremos sobrevivir después de la muerte, ¿no? Más o menos esa sería mi interpretación de eso. A ver, Mario, por favor. Toma La búsqueda del ideal, la lucha por ser como Dios,
es un esfuerzo continuo antes y después de la muerte. La vida después de la muerte no difiere de la existencia mortal en lo esencial. Todo lo bueno que hacemos en esta vida contribuye directamente a realzar la vida futura. La religión real no fomenta la indolencia moral ni la pereza espiritual con la vana esperanza de que seremos dotados de todas las virtudes de un carácter noble por el mero hecho de traspasar el umbral de la muerte natural. La religión verdadera no subestima el esfuerzo del hombre por progresar a su paso por la vida mortal. Todos los logros como mortal contribuyen directamente a enriquecer las primeras etapas de su experiencia de supervivencia inmortal. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ahora nos dice que la búsqueda de la perfección, la lucha por ser como Dios, trasciende esta vida mortal. O sea, el esfuerzo continúa después de la muerte, en las muchas vidas que tenemos por delante. La religión real no fomenta la pereza, esa es otra cosa importante que dice. O sea, las virtudes y el carácter fuerte requieren de un esfuerzo continuo. Y todos los logros morales que logremos en la vida mortal van a contribuir, y de hecho contribuyen a nuestra experiencia de supervivencia inmortal. ¿Okay? Seguimos. Glory. Los dos siguientes. La teoría de que todos los impulsos altruistas del hombre no son más que un desarrollo de sus instintos gregarios naturales atenta directamente contra el idealismo humano. En cambio, se siente ennoblecido y poderosamente estimulado cuando aprende que esos afanes superiores de su alma emanan de las fuerzas espirituales que moran en su mente de mortal. El hombre se eleva y se supera a sí mismo cuando se hace plenamente consciente de que algo eterno y divino vive y lucha dentro de él. Y resulta así que una fe viva en el origen sobrehumano de nuestros ideales es lo que valida nuestra creencia de que somos hijos de Dios y hace reales nuestras convicciones altruistas, los sentimientos de la hermandad del hombre. Sí. Aquí nos dicen que muchas personas materialistas creen que todos los impulsos altruistas del ser humano son simplemente el desarrollo de sus instintos gregarios, ¿no? O sea, de relacionarse con los demás. Pero la revelación afirma que esos afanes superiores del alma emanan de las fuerzas espirituales que moran en la mente mortal. Sí, Mayra, por favor. Los dos siguientes. El hombre se eleva y se supera a sí mismo cuando se hace plenamente consciente de que algo eterno y divino Perdón, vive. eso ya lo leyó, ¿no? Perdón. ¿Ya lo leyó Glorita? Sí, es el 10 y 11. El hombre tiene realmente libre albedrío. Gracias. El hombre tiene realmente libre albedrío en su dominio espiritual. El hombre mortal no es ni esclavo indefenso de la soberanía inflexible de un Dios todopoderoso, ni víctima de la fatalidad irremediable de un determinismo cósmico mecanicista. El hombre es, con toda seguridad, el arquitecto de su propio destino eterno. Importantísimo, pero sigue y comentamos los dos siguientes. Pero el hombre no se salva ni se ennoblece por imposición. El crecimiento espiritual brota del interior del alma que evoluciona. ¿Por dónde vamos? Perdón. Que evoluciona. La imposición puede deformar la personalidad, pero no estimula nunca el crecimiento. Incluso la imposición educativa solo tiene la utilidad negativa en la medida en que puede contribuir a la prevención de experiencias desastrosas. El mayor crecimiento espiritual se da con un mínimo de imposición externa. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
El hombre se desarrolla mejor cuando las imposiciones de la familia, la comunidad, la iglesia y el Estado son menores. Pero esto no quiere decir que una sociedad progresiva no haya lugar para la familia, las instituciones sociales, la iglesia y el Estado. Sí. Bueno, la fe viva en el origen de nuestros ideales eleva nuestra condición humana, valida nuestra creencia de que somos hijos de Dios, impulsa nuestra superación y hace reales los sentimientos de hermandad. El hombre tiene libre albedrío espiritual, nos dicen. No es esclavo de Dios, ni es víctima del materialismo mecanicista, que es muy fatalista, como habíamos visto en el documento anterior. El hombre es el arquitecto de su propio destino, una gran verdad. El crecimiento espiritual brota del interior del alma, pero no se impone. El mayor crecimiento espiritual se da con un mínimo de imposición externa. El hombre no se salva ni ennoblece por imposición. La imposición educativa puede ser útil, como dicen aquí, para prevenir, ¿no?, cosas desastrosas. O sea, hay cosas que hay que saber para no cometer errores graves o no sufrir desgracias, ¿no? Bueno, todos sabemos que la ignorancia es un mal, ¿no? Bueno, y después hablan de la imposición de la familia, la iglesia, el Estado, en fin. Dice que la iglesia, el Estado, ¿no?, deberían dar más libertad y menos imposición. La iglesia y el Estado son importantes en una sociedad progresiva. ¿Ok? Ahora, pero un grupo o comunidad religiosa depende de su unidad espiritual, no de su uniformidad teológica o de pensamiento. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Sigue Renato. Cuando un miembro de un colectivo religioso cumple con los requisitos de ese grupo, debería ser invitado a ejercer su libertad religiosa para expresar plenamente su interpretación personal de las verdades de la creencia religiosa y de los hechos de la experiencia religiosa. La seguridad de un colectivo religioso depende de su unidad espiritual, no de su uniformidad teológica. Los miembros de un grupo religioso deberán poder pensar libremente sin tener que convertirse en libres pensadores. Toda iglesia que adore al Dios vivo valide la hermandad de los hombres y se atreve a liberar a sus miembros de cualquier imposición dogmática, tiene un gran futuro por delante. Ok, este último párrafo es muy importante. Vamos a remarcar algunas cosas. Habíamos dicho que en un grupo o una comunidad religiosa, lo importante es su unidad espiritual, no su uniformidad teológica o de pensamiento, ¿no? Y si un miembro de ese grupo cumple con los requisitos del grupo, debe tener plena libertad para expresar su interpretación personal de las verdades de la creencia religiosa y de su experiencia religiosa. Eso es exactamente lo que estamos haciendo acá en nuestro grupo de Urantia, ¿no? Somos libres de expresar nuestra interpretación personal, ¿no?, de acuerdo a nuestra experiencia religiosa personal. Acá no tenemos dogmas, ¿ok? Muy bien, entonces con esto hemos llegado a la sección, a completar la sección 6 y vamos a dejar 6, 7, 8 y 9 para la próxima semana. ¿Ok? Ya nos queda poco tiempo, así que mejor dedicamos la siguiente sesión a lo que falta. Muchas gracias a todos Adiós. por su presencia y participación. Gracias, adiós. Y Dios le bendiga a Bendiciones. buen fin de semana. Buena semana, bendiciones para todos. Gracias. Hasta pronto. Chao, chicos. Bye bye.